Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jicocas. Jicoc en Portugal. Así fue, BTS aterrizaron en Portugal, sorprendiendo a todos los fanáticos portugueses que no esperaban su llegada. Nadie lo veía venir, y aún así, ahí estaban. Y, como era de esperarse, Jicoc llegaron juntitos desde el primer momento. Caminaban uno al lado del otro. Jungkook no se separó de Jimin durante toda la llegada. En todo momento se mantuvo cerca, atento, incluso ayudándolo al sostener su saco, siempre tan domésticos. Verlos así, juntitos e inseparables, es de lo más hermoso. Pero ahora vamos a ver cada uno de esos detalles, esos pequeños momentos de Jicoc, desde su salida de Incheon. Detalles que quizá no se notaron a simple vista, pero que aquí te voy a contar todos. Después de mucho tiempo, pudimos volver a ver a los 7 miembros de BTS juntos en el aeropuerto. Algo que sinceramente ya se extrañaba bastante. Verlos a los 7, caminando juntos, con esa presencia y esa aura que solo BTS tiene, fue un momento muy especial. No importa cuántas veces los hayamos visto antes, cuando aparecen los 7 juntos, se siente distinto. Se siente fuerte, se siente emotivo. Tal como se pudo ver, BTS partió rumbo a Portugal para grabar un rodaje. No se trata de un viaje cualquiera, no es turismo ni algo improvisado. Es un schedule importante, y esto lo terminó de confirmar Jungkook cuando él mismo dijo que iban a filmar algo importante. Ese comentario de Jungkook dejó claro que este viaje no es menor y que probablemente se trate de un proyecto grande, bien planificado y con mucha expectativa detrás. Ahora, como buenas Jicocas, es imposible negar que nuestra atención se fue directamente a Jimin y Jungkook. Y no porque los demás no importen, sino porque cada aparición de ellos dos juntos, incluso cuando no están literalmente pegados, siempre deja detalles que llaman la atención. Jimin y Jungkook se robaron muchísimas miradas. Jimin iba súper bonito, la verdad, cabello claro, suelto, con lentes y un abrigo oscuro largo que le daba un aire elegante, pero tranquilo. Jungkook, en cambio, iba más casual y relajado, con casaca de cuero oscuro, jeans claros, gorra y mascarilla, muy a su estilo. Ambos caminaban muy tranquilos, a su ritmo, luciendo muy guapos, con un aura de otro nivel. Ahora, vamos a hablar de los detalles entre ellos, esos que no pasaron desapercibidos. Pero antes, es importante aclarar algo porque, como siempre, aparecieron inventos innecesarios de las exvecinas. Resulta que algunas empezaron a decir que Taeyeon y Jungkook llegaron en el mismo auto, y eso es totalmente falso. Las imágenes son claras. Se puede ver perfectamente como Taeyeon baja de un auto junto a su manager, y Jungkook baja de otro auto diferente, también con su manager. Por lo tanto, no llegaron juntos. Además, según los mismos medios, todos los miembros salieron desde la empresa y de rumbo al aeropuerto en autos de la empresa, cada uno con su respectivo equipo. Así que no es relevante quién llegó con quién, porque todos salieron desde el mismo lugar y bajo la misma logística. Aclarado eso, seguimos. Cuando los miembros de BTS bajaron de los autos, se colocaron para las fotos de los medios. Jimin se ubicó hacia un lado y Jungkook quedó en el otro extremo. Y aquí viene el primer detalle, Jungkook se voltea y busca con la mirada donde está Jimin. Ese gesto fue muy claro. Siempre atento, siempre pendiente. Luego vemos que Jimin comienza a caminar un poco más adelante junto a Jin, mientras Jungkook venía detrás. En ese momento,
Los reporteros se cruzan bastante y hay algo que muchas sacaron de contexto. Jungkook toma la cámara de un reportero y se graba, pero es importante aclarar algo, Jungkook no se acercó a nadie. Quien se le acercó fue Taeyong. Jungkook no fue a buscarlo, simplemente estaba ahí y se dio esa interacción. Esto es importante decirlo porque luego se arma una narrativa que no corresponde a lo que realmente pasó. Como Jungkook no pudo acercarse a Jimin en ese momento por el desorden y los reporteros, más adelante se ve claramente cómo, cuando ya están entrando para abordar, Jungkook voltea y llama a Jimin, que en ese momento venía atrás junto a Jin. Otra vez, atento, buscándolo. Y no solo eso. Cuando están haciendo el check-in para abordar, Jungkook ya está junto a Jimin. Se acerca a él por decisión propia, le habla y le sonríe. Y esa sonrisa no es cualquier sonrisa. Es una sonrisa suave, linda, distinta. Es esa sonrisa que Jungkook solo muestra en ciertos momentos, y que muchos ya sabemos reconocer. Es en esos pequeños gestos donde se nota la diferencia. No necesitan estar todo el tiempo juntos ni exagerar nada. Se nota en cómo Jungkook busca estar cerca de Jimin, en cómo lo mira, en cómo se le acerca de forma natural. Fue realmente lindo volver a verlos juntos. Ver esos detalles, esos momentos sencillos, pero tan significativos. Momentos que hacen que el Jikook se sienta especial, real, natural. Y al final, más allá de lo que algunos quieran inventar o forzar, los hechos hablan solos. BTS está junto otra vez, rumbo a un proyecto importante, y Jimin y Jungkook siguen siendo ellos, con esa conexión que no necesita explicación. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.